Muy buenas noches, Haverim y Haverot. Bienvenidos a nuestro estudio diario de Mishnah en Kol Tuv Sefarad. Hoy en diferido, comenzando el cuarto capítulo de Masejet Berajot, el cual habla de la tefilá. Tefilá aquí entendiéndose como las 18 bendiciones. Bueno, 19. Todo este capítulo está dedicado a las leyes de la Amidá, lo que llamamos Tefilat HaAmidá, que es la tefilá obligatoria que debemos hacer los judíos 3 veces al día. Solemos, y como comenzamos el Shema con cuestiones de tiempo, comenzamos aquí también el estudio de la tefilá. Tefilá aquí va a ser, o sea, a pesar de que tefilá en hebreo significa oración, tefilá aquí en este contexto significa exactamente solo la amidá. Comenzamos con la primera Mishnah. Tefilat HaShachar ad Hatzot. La oración de la mañana puede rezarse hasta el mediodía. Esta es la opinión del Tanakama. Esta es la opinión del primer rabino. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda está en desacuerdo y dice ad arba shaot, solo en las primeras 4 horas del día. Es decir, tenemos mucho más tiempo para rezar la Amidá que para rezar el Shema, por ejemplo. Tefilat HaMincha, la oración de la tarde, ad ha'erev, hasta que cae el sol, hasta el ocaso. Rabbi Yehuda Omer, ad pelag HaMincha, hasta plaga minja. Vamos a ver qué es exactamente plaga, pero plaga minja se define, vamos a hablar, el Rambam lo explica bastante más claro, de 2 tiempos. Minja Gedolá, que son 6 horas y media después del amanecer. Esta es una hora abstracta. Las horas halágicas se cuentan desde que sale el sol hasta que se pone y se subdivide esto en 12 partes. Esto es una hora halágica. Es decir, en el verano, en los sitios donde hay estaciones como en Eretz Israel, una hora es bastante más larga que en el invierno. ¿Ok? Aquí estamos asumiendo un día de 24 horas con 12 horas de luz, para dar una idea. ¿Cierto? Si el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde, Minja Gedolá sería 6 horas y media después del amanecer, 12:30 del día. Minja Ktaná es 9 horas y media después del amanecer. ¿Ok? Y Plag HaMinja es la mitad del tiempo entre Minja Ktaná y el ocaso. Entonces, para Rabbi Yehuda, yo no tengo hasta que se pone el sol para rezar la Amidá, tengo solo hasta las 4:45, por poner un tiempo. Tefilat ha'erev en la keva. La oración de la noche no tiene tiempo fijo. Por supuesto, debe ser hasta que salga el sol, ya ha pasado el tiempo. Veshel musafin kol yom, y del musaf de todos los días, Rabbi Yehuda Omer ad sheva shaot. Veshel musafim kol hayom. Uno puede rezar musaf todo el día. Rabbi Yehuda insiste que debe rezar musaf en los días donde se hace musaf, como Rosh Chodesh, como Shabbat, como las fiestas, hasta la 7ª hora. Entonces, aquí vamos a tener un buen texto del Rambam, bastante 6 alajot del Rambam. Vamos a ir rápidamente donde se expresa ya la alajá, qué es lo que seguimos. Y vamos a ver que se repite este tema de que la alajá del Rambam, del Shulchan Aruch, encuentra mediaciones por lo general entre las 2 opiniones, poniendo una como el ideal y el otro, bueno, si no se puede el ideal, esto también está bien. Filat hashachar mitzvata she'athil leitpalel im netz haba. La tefilá de la mañana comienza cuando sale el sol, uzmaná ad sof sha'ar revi'it, y termina a la 4ª hora. Es decir, la alajá idealmente sigue a Rabbi Yehuda, shehi shlishit hayom, que es 1/3 del día. Veim avar, pero si se le pasa, o ta'a, o se equivoca, vehitpalel achar arba ad hatzot hayom yatzah yedei chovat tefilá. Pero si se le pasa y reza más tarde, hasta el mediodía, ha cumplido la obligación de rezar la tefilá. Entonces encontramos la opinión del Tanakama es para cuando no hay de otra. Idealmente debemos seguir a Rabbi Yehuda en este caso.
pero no ha cumplido la obligación de rezar la tefilá en su tiempo, dado que rezar es una mitzvah de la Torah, es igualmente una mitzvah midibreihem, es una mitzvah rabínica, lehitpalel ota bismaná, rezar ella en su tiempo adecuado, que Moshe tiknu lanu jajamim beniveim, como fue indicado por nuestros sabios y nuestros profetas. Ya hemos dicho en la introducción a Hilchot Tefilá del Rambam que el tiempo de Minjá, que nosotros ofrecemos una oración en la mañana, esto es dándole el contexto, en reemplazo del tamid de la mañana. Todos los días en el Bet HaMikdash, en el templo, se ofrecían 2 corderos, uno en la mañana, uno en la tarde. Shaharit, la oración de la mañana, viene a reemplazar, hoy que no tenemos templo, o viene a alinearse con el tamid de la mañana, y la oración de la tarde, Minjá, viene a alinearse con el tamid, el cordero que se ofrecía por todo el pueblo de Israel, una obligación diaria de todos los días, se hace paralelamente a este sacrificio de la tarde. תגנו זמנה, ולפי שהיה תמיד קרב בכל יום ב9 שעות ומחצה, תגנו זמנה מ9 שעות ומחצה. Y dado que el cordero, el tamid, se ofrecía en este tiempo, es decir, 9 horas y media después del amanecer, es decir, 3:30 de la tarde, dicen, a partir de este momento es correcto rezar Minjá. Ok, del mismo modo que este sacrificio comenzaba a esta hora comenzamos a rezar Minjá. Esto es lo que se llama Minjá Ketana. Ok. Veía Nikret Minjá Ketana. Eso se llama Minjá Ketana. Ulefi sheba'erev hapesach shechal lihiot be'erev Shabbat. Pero en la víspera de Pesach, cuando esto ocurría los viernes, este sacrificio se hacía temprano para acomodar todos los sacrificios extra que se hacían. A partir de la 6:30, Amru Shamit Palel Meachar Shesh Shaot Machatze Yatza. Nuestros sabios dijeron que aquel que reza Minjá a partir de la 6:30 cumplió con su obligación. Y desde que llega este momento, comienza el momento de su obligación. Vehi hanikret minja gedola. Entonces, Rabbi Yehuda dice, no, yo puedo rezar minjá entre... no, aquí no es Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda es una pregunta sobre el final. ¿Ok? Para Rabbi Yehuda yo tengo que haber terminado Minjá para las 4:45. Los sabios dicen, bueno, el Tanakama dice hasta las 6 de la tarde. Pero aquí tenemos esta diferencia de cuándo podemos comenzar a rezar Minjá. Y hay gente que dice Minjá Ktaná y hay gente que dice Minjá Gdolá. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia de ellas. Nagu Anashim Arbe, muchas personas en el tiempo del Rambam tienen la costumbre lehitpalel gedolá uktaná vejahad reshut, rezar minjá 2 veces. Esto no es una costumbre común hoy en día. Una obligatoria y la otra opcional. Esto es una costumbre poco conocida de la gente. Había gente que rezaba varias amidot al día. Una la amidad obligatoria y otra una amidad opcional. O sea, yo puedo rezar varias veces la amidad en la mañana, por ejemplo. O sea, yo no puedo rezar las 3 oraciones del día en la mañana y luego no rezar, pero puedo rezar varias oraciones correspondientes a un mismo espacio. Entonces, había una duda y mucha gente hacía una de manera obligatoria y otra de manera opcional. Y algunos de los Geonim, que son los sabios previos al Rambam, que yo solo debo rezar como opcional la Gedolá, es decir, la más temprana.
mostrando un cierto favoritismo, no mejor el minjá de la tarde. ¿Ok? Vejen hadin noten mipnei shehi keneged devar she'ein tadir bechol yom. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque la minjá gedolá, es decir, la primera, solo está ahí por algo que sucede de manera muy infrecuente. La minjá, o sea, el cordero pascual del viernes antes de Pesaj, que también es Shabbat, es algo que no ocurre todos los días. El otro sí ocurre. Minjá Ktaná ocurre todos los días a esa hora. Pero si recé temprano y tuve la intención de hacerlo de manera obligatoria, lo itpalel Ktaná el areshut. No debe volver a rezar la segunda, sino de manera intencional. Es decir, de nuevo la halajá nos dice, mire, lo ideal para cumplir con todas las opiniones es rezar minjá entre las 3:30 de la tarde y las 4:45. Ese es el periodo ideal para minjá. Si yo me salgo de eso y rezo más tarde, bueno, ahí tengo el Tanakama que me dice, ok, está bien. Si rezo más temprano, entonces tengo la gente de Minjá Gdolá. Algo es visto como más piadoso, pero eso no significa que las otras alternativas queden desvirtuadas. Por lo tanto, hemos aprendido que el tiempo de Minjá Gdolá es desde la 6:30 hasta la 9:30, es decir, desde las 12:30 hasta las 3:30, con un día ideal, un día regular. Uzman Minjá Ktaná, y Minjá Ktaná es desde las 3:30 de la tarde, Umahatze ad sheishaer min hayom sha'a barrevia, hasta que quede del día 1:15. Y ese es el momento de Minjá Ktaná, es decir, la minjá como más ideal. Pero puedo rezar hasta que se ponga el sol. Quinta alajá, tefilat musafin, la tefilat de las tefilot adicionales. Zmaná achar tefilat hashachar, se recita después de la tefila de la mañana. Ad sheva shaot hayom, hasta la 1 de la tarde, las primeras 7 horas del día. Y una persona que reza esto después de la 7ª hora, es decir, en la tarde, af al pishe pasha, a pesar de que ha hecho algo mal, yatsa yedei jovato, cumplió con su obligación, porque no podemos desvirtuar esta Mishnah del Tanakama que dice Musafin todo el día. Sexta y última alhaja del día de hoy, tefilat ha'erev, la tefilá de la noche, af al pishe inahova, המתפלל הזמנה מתחילת הלילה עד שיעלה עמוד השחר. La tefilá de la noche, a pesar de que no es una tefilá obligatoria. Y aquí mucha gente se sorprende. ¿Cómo así? Que Arvit no es obligatorio. Arvit no es propiamente obligatorio. ¿Por qué? Porque en la noche no había tamid. En la noche no había sacrificios, se quemaban partes de los sacrificios en la noche, el fuego no se extinguía en el altar en la noche, pero no hay esta correlación que sí tienen el servicio de la mañana y de la tarde. Aún así, hoy en día todo el mundo judío, sin excepción, reza Arvit, o sea, los judíos que rezamos Arvit. Y es para nosotros tan importante a pesar de que halágicamente no es obligatoria con O mayúscula como las otras dos. Y se reza mitjilat alayla desde el comienzo de la noche ad she'ale amud hashachar, hasta que claree el alba. Utfilat ne'ilah, y la tefilat ne'ilah, que es la quinta amidad que hacemos solo en Yom Kippur, zmaná kedei she'ashlim ota samuch lishkiat hachama, debe hacerse para que yo termine esta tefilá con la caída del sol. Y con esto tenemos esta pregunta de cuándo rezamos la Amidá, nuestra primera Mishnah del 4º capítulo de Masejet Berajot. Nos vemos mañana a la hora de siempre, 9 de la noche, hora Colombia, México, 10 de la noche, hora Venezuela, 11 de la noche, hora Argentina, para estudiar Mishnah, rezar Arvit y hacer la Selijot en este mes de Elul, año 5781, preparándonos para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Buenas noches.